El desierto no revela fácilmente sus secretos, y el Valle de los Reyes guarda los más profundos con un silencio celoso y abrasado por el sol. En marzo de 1988, ese silencio fue desafiado por el ruido obstinado y rítmico de una paleta contra la piedra antigua. Tres figuras, pequeñas y decididas frente a los inmensos acantilados ocres, trabajaban con una intensidad febril que rayaba en la obsesión. Eran intrusos en todos los sentidos de la palabra. El permiso oficial del Servicio de Antigüedades de Egipto era para un yacimiento diferente, una excavación más segura y mejor documentada, lejos de esta zona prohibida e inestable del valle. Pero las lecturas del magnetómetro habían sido demasiado convincentes. Una profunda y perfecta anomalía geométrica que zumbaba bajo la arena y susurraba un descubrimiento que podría reescribir la historia. Sarah Mitchell se secó el sudor de la frente, con los ojos brillando con un resplandor que no era solo reflejo del duro sol de la tarde. A su lado, el doctor Ahmed Hassan cepillaba meticulosamente el polvo de una fisura en la pared rocosa, con movimientos precisos y reverentes. El doctor James Crawford, el músculo del trío de eruditos, hacía palanca con una palanca contra una enorme losa que hacía tiempo se había deslizado para sellar una estrecha hendidura en el acantilado. La ambición era el combustible que los impulsaba, una potente mezcla de gloria académica y la emoción pura y sin adulterar del hallazgo. Habían discutido durante semanas, sopesando la precaución frente a la posibilidad de alcanzar la inmortalidad en los anales de la arqueología. El potencial había ganado. Con un último y chirriante estremecimiento que parecía protestar por la violación, la losa se desplazó y luego cedió, cayendo hacia adentro para revelar no más rocas sino un vacío. Una ola de aire, sorprendentemente fresco y con olor a tierra seca y al tiempo mismo, los envolvió. Iluminaron la abertura con sus linternas y los rayos iluminaron un pasadizo empinado y descendente excavado en la roca viva. Las paredes eran inquietantemente lisas, la mano de obra diferente a cualquier tumba faraónica que hubieran estudiado jamás. Intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa y eléctrica de triunfo y temor. Sin decir una palabra, reunieron su equipo esencial: diarios, cámaras, linternas y agua, y uno por uno se apretujaron para pasar por la abertura hacia la oscuridad que los esperaba, dejando atrás el ardiente día egipcio. James fue el último en entrar, arrastrando su mochila tras de sí. Cuando desapareció en la garganta de la montaña, la primera ráfaga de viento caliente arenosa serpenteó por el valle, levantando un velo de arena. Afuera, el mundo comenzó a borrarle. El viento se convirtió en un vendaval que gemía, una tormenta de arena Kamsin, que descendía con furia bíblica. Arrasó la pared del acantilado, llenando sus huellas, enterrando sus provisiones y ocultando la grieta que tanto les había costado descubrir. Cuando se organizaron las frenéticas partidas de búsqueda días más tarde, después de que la tormenta hubiera pasado y se notara su ausencia, no había nada que encontrar. El valle había cerrado su herida, sin dejar rastro de los tres médicos que se habían atrevido a escuchar su susurro. Simplemente habían desaparecido, tragados por el implacable desierto. 2 décadas de vientos desérticos habían difuminado el recuerdo de la expedición perdida hasta convertirla en poco más que una leyenda académica. Una historia con moraleja que se susurraba en las conferencias de arqueología mientras se tomaba un whisky a altas horas de la noche. Los informes oficiales hablaban de una trágica tormenta de arena, un simple caso de indiferencia de la naturaleza. Pero el Valle de los Reyes no había olvidado, simplemente había esperado. En 2008, el valle vibraba con una energía diferente. La Evelyn Reed se encontraba en el centro de una nueva excavación oficialmente autorizada, con el sol de la mañana pintando los acantilados de tonos rosados y dorados. Su equipo era una sinfonía de tecnología moderna, muy lejos de las paletas y los pinceles del pasado. El instrumento principal era una unidad de radar de penetración en el suelo de última generación, cuyas antenas se movían de un lado a otro como una varita mágica mecánica sobre una cuadrícula que ella había trazado minuciosamente. Los datos que enviaba a su tableta eran un sonograma fantasmal en escala de grises de la Tierra, un mapa de ecos y sombras. Durante semanas no habían encontrado nada más que las capas esperadas de arena compacta y pizarra. Entonces, apareció la anomalía. No era la típica señal de una cámara funeraria, un hueco rectangular y limpio. Esto era diferente. Un patrón geométrico perfecto de inmensa densidad, enterrado a gran profundidad, con bordes afilados y de una precisión imposible. Desafiaba todos los principios arquitectónicos egipcios conocidos. Un escalofrío, totalmente ajeno al calor creciente del desierto, recorrió la espalda de Evelyn.
Conocía las viejas historias, conocía las coordenadas de la excavación, con los permisos restringidos a un estrangulamiento burocrático tras la tragedia anterior. Cada pala de arena era un acontecimiento medido y documentado. La excavación era dolorosamente lenta, un ballet de cepillos y palillos dentales bajo la atenta mirada de los inspectores del gobierno. El equipo trabajaba con una cautela reverente, con el fantasma del trío desaparecido como compañero silencioso en su empresa. Los días se convirtieron en una semana. Entonces, la suave exclamación de un joven estudiante de posgrado rompió la tranquila concentración. Su cepillo no había revelado piedra, sino la lona descolorida y blanqueada por el sol de una correa de mochila, fusionada con la dureza de la tierra por 2 décadas de calor y presión. El ambiente en el yacimiento cambió al instante. El aire se volvió denso, con un silencio palpable y pesado. Con renovada y sombría concentración, continuaron, descubriendo más fragmentos del pasado. Un cantimplora corroída, la montura retorcida de unas gafas de pasta, la cubierta de cuero desmoronada de un diario de campo. Eran reliquias de la expedición Mitchell, una cápsula del tiempo de ambición abruptamente interrumpida. El descubrimiento de los artefactos los condujo directamente al acantilado, a una sección que parecía un desprendimiento natural de roca, pero las lecturas del georradar indicaban lo contrario. Con cuidado comenzaron a retirar los escombros, revelando que el desprendimiento era menos profundo de lo que parecía. Detrás no había más roca, sino un vacío, la misma estrecha hendidura descrita en el antiguo y despectivo informe oficial, y sellándola había una puerta. No era de fabricación egipcia. La piedra era de un negro basáltico intenso, anormalmente lisa y fusionada a la perfección con la roca circundante, como si hubiera crecido allí. No tenía ningún rasgo distintivo, salvo una serie de símbolos tallados en el centro. Evelyn se acercó, con la respiración entrecortada. Pasó una mano enguantada por las marcas. Estaban profundamente incisas, una compleja serie de líneas angulares y espirales que denotaban una geometría avanzada y extraña. No se parecían a nada de ningún periodo dinástico, nada que manos humanas pudieran haber tallado en una tumba del Valle de los Reyes. La puerta se erigía como un centinela silencioso e implacable, y detrás de ella el desierto contenía la respiración. El silencio en la cámara era una presencia física, densa y pesada como la puerta de piedra que ahora yacía derribada a sus pies. El aire que suspiraba desde la oscuridad revelada no era el hedor esperado de la descomposición, sino una hiperaridez sorprendente, un vacío de humedad tan completo que parecía antiguo y extraño. No desprendía ningún olor a podredumbre, solo el frío mineral de la tierra profunda y el tiempo imperturbable. El haz de luz de la linterna frontal de la Dra Evelyn Reed atravesó la oscuridad absoluta, una hoja de luz temblorosa que parecía casi irrespetuosa en su intrusión. El haz recorrió la pequeña cámara, perfectamente cuadrada, iluminando las paredes de la misma piedra fusionada e inquietantemente lisa que la puerta. No había murales pintados, ni sarcófagos dorados, ni montones de tesoros funerarios. La cámara estaba desnuda, vacía, salvo por 3 figuras sentadas una al lado de la otra contra la pared del fondo. Evelyn contuvo el aliento, un sonido agudo e involuntario que resonó suavemente en el espacio sepulcral. Estaban allí la doctora Sarah Mitchell, el doctor Ahmed Hassan y el doctor James Crawford. No eran esqueletos, ni los restos dispersos y desesperados que se había preparado para encontrar. Estaban conservados con una perfección casi imposible, como si el tiempo mismo hubiera quedado encerrado fuera con la puerta de piedra. Su piel estaba desecada, tensada sobre sus rasgos como cuero pálido, pero sus rostros estaban tranquilos, con los ojos cerrados como en un sueño profundo y sereno. Estaban sentados con la espalda apoyada contra la fría piedra y las manos descansando suavemente en el regazo. No había señales de lucha, ni de último y frenético intento por escapar. Su postura era de reposo tranquilo, una vigilia resignada y solemne. Junto a cada uno de ellos, dispuestos con una pulcritud meticulosa y profundamente inquietante, se encontraban sus efectos personales. El diario de Sarah yacía cerrado junto a ella, con la cubierta de cuero tan flexible como el día en que lo había escrito. Las gafas de Ahmed estaban dobladas cuidadosamente sobre una pila de sus precisas notas de campo. La cámara de James estaba junto a un cantimplora que probablemente aún contenía agua, con la superficie metálica sin mancha tras 2 décadas de confinamiento. Sus herramientas, cepillos, picos, cintas métricas estaban dispuestas en filas ordenadas ante ellos, como si simplemente hubieran terminado la jornada y se prepararan para la siguiente. El entorno hiperárido había robado toda la humedad, deteniendo la descomposición y dejando un cuadro silencioso y congelado de sus últimos momentos. Evelyn dio un paso vacilante hacia adelante,
sus botas susurrando sobre el suelo sin polvo. El haz de luz de su linterna tembló al caer sobre el rostro de Sarah Mitchell. Los rasgos, aunque encogidos, eran inconfundibles. La mandíbula decidida, la frente alta. Era un rostro que había contemplado maravillas y terrores que Evelyn solo podía empezar a imaginar. La profunda quietud de la escena era más escalofriante que cualquier horror que pudiera haber imaginado. No habían sido llevados allí por la violencia o por accidente. Simplemente, se habían quedado. Habían elegido sus posiciones, ordenado sus pertenencias y esperaban. La cámara silenciosa se negaba a decir para qué. Evelyn sabía con fría certeza que las respuestas no se encontrarían en los artefactos de oro o piedra, sino en las páginas de los diarios que yacían tan pacientemente, tan perfectamente conservados esperando a ser leídos. El cuero de la cubierta del diario estaba frío y extrañamente flexible bajo los dedos enguantados de Evelyn, desafiando los 20 años de entierro. No parecía una reliquia, sino más bien algo que había estado esperando, conteniendo pacientemente la respiración para este momento. El aire de la tienda que hacía las veces de laboratorio provisional era quieto y caluroso, en marcado contraste con el frío seco y gélido de la cámara. Pero Evelyn sintió un escalofrío más profundo al abrir con cuidado la cubierta. La elegante y sinuosa letra de Sarah Mitchell le dio la bienvenida, con una tinta tan oscura y fresca como si hubiera sido escrita ayer. La primera entrada estaba fechada el 14 de marzo de 1900, el día en que desaparecieron. Hemos terminado. Las palabras saltaban de la página, cargadas de una emoción palpable y eléctrica que trascendía las décadas. Evelyn casi podía oír el susurro triunfal de Sarah. El pasillo desciende en un ángulo pronunciado, más profundo que cualquier tumba que haya visto jamás. El aire es fresco y huele a ozono y pedernal triturado. No es una formación natural. Las paredes son la primera maravilla. Son lisas, como si la piedra se hubiera vertido en su sitio y luego se hubiera fundido con un calor inmenso e imposible. No hay marcas de cincel, ni herramientas de ningún tipo, solo una perfección y una suavidad vítrea que parecen antiguas, pero no como las pirámides. Evelyn pasó la página, su propio mundo se desvaneció, sustituido por la luz parpadeante de la linterna del descubrimiento de Sarah. El diario describía un vasto complejo subterráneo que desafiaba toda lógica. No se trataba de una serie de cámaras y pasillos, sino de un único espacio cavernoso que Sarah luchaba por describir, una gran sala geométrica con techos altos y abovedados que parecían tragarse la luz. La arquitectura era extraña, con ángulos sutilmente incorrectos y curvas que parecían ajenas al diseño humano. Era un lugar de geometría profunda e inquietante. Las palabras de Sarah se volvieron más asombrosas al describir las paredes. No estaban en blanco. Cada centímetro de la piedra lisa estaba cubierto de jeroglíficos, pero no se parecían a ninguno conocido. El arte era más nítido, más abstracto, y representaba un motivo hipnótico y recurrente, una gran serpiente enroscada, cuyo cuerpo escamoso se entrelazaba con un campo de estrellas y constelaciones desconocidas representadas con gran precisión. Era un mapa celeste y un icono religioso, todo en uno. No es un texto funerario, escribió Sarah, con una letra cada vez más apresurada y ferviente. Parece una advertencia, o una etiqueta. No hemos encontrado ningún sarcófago, ningún vaso canopo, ningún shapti, nada de eso. Esta no es la tumba de un rey, parece más bien un depósito, o una prisión. Los ojos de Evelyn se fijaron en una entrada posterior, donde la emoción inicial comenzó a teñirse de una nueva y escalofriante sensación. Sarah notó un sonido, un zumbido constante y de baja frecuencia que parecía emanar de la misma piedra bajo sus pies. Era más una vibración que un ruido, se sentía en los dientes y los huesos, un zumbido resonante que hablaba de un poder inmenso y latente. Y luego, los susurros. La primera vez fue breve, un fragmento de sonido que resonó desde el otro extremo de la gran sala cuando el equipo estaba en silencio. Sarah lo describió como un silbido de aire, que se disipó, durante un momento que te dejaba sin aliento, en una frase coherente. Estaba hablado en un dialecto del antiguo Egipto tan arcaico y puro que era casi incomprensible, un idioma que solo había visto grabado en los fragmentos más antiguos. La voz, incorpórea y fría, no tenía origen, simplemente estaba ahí. Hablaba de estrellas, silencio y espera. La entrada del diario terminaba abruptamente en esa página, con la última frase interrumpida como si la mano de Sarah se hubiera congelado en medio de un pensamiento, dejando a Evelyn con el eco de aquel primer y aterrador susurro procedente de la oscuridad. Evelyn Reed dejó a un lado el diario de Sarah con una profunda sensación de inquietud, la última frase flotando en el aire como el eco del susurro que describía. La atmósfera fría y racional de la tienda del laboratorio se volvió de repente frágil,
como una fina capa que cubría un miedo profundo y antiguo. Su mano, casi por voluntad propia, se extendió hacia el siguiente objeto que había sobre la mesa estéril. Una pila de papeles, cada uno de ellos cubierto con la letra impecablemente ordenada y precisa del Dr. Ahmed Hassan. No era la prosa fluida de un diarista, sino el lenguaje conciso y analítico de un científico. Esto hacía que el horror contenido en sus notas fuera aún más escalofriante. Las primeras páginas eran un catálogo de puro deleite académico. Ahmed había dibujado meticulosamente los extraños jeroglíficos en forma de serpientes estelares, anotando sus medidas precisas, su frecuencia y sus posibles alineaciones astronómicas. Teorizaba sobre su significado con una lógica fría y distante, y su entusiasmo era evidente en el cuidado subrayado de ciertas frases. Documentó el zumbido, intentando medir su frecuencia con las limitadas herramientas de que disponía, y anotó que era constante, de 37 hercios, un tono conocido por provocar sentimientos de asombro e incluso temor en los seres humanos. Era el trabajo de una mente brillante en su elemento. Entonces, el tono comenzó a cambiar. Las entradas se hicieron más cortas, la letra, aunque seguía siendo clara, se volvió más apretada, las letras más apiñadas, como si se agruparan en busca de seguridad. Todo comenzó con una única y desconcertante observación. En la mañana de su tercer día encerrados, Ahmed había regresado a una sección de la pared en la que había pasado la tarde anterior copiando meticulosamente. Los jeroglíficos eran diferentes, no estaban erosionados ni dañados, sino fundamentalmente reorganizados. La gran serpiente enroscada seguía allí, pero su trayectoria a través del campo de estrellas había cambiado. Los símbolos que la rodeaban se habían desplazado, su orden había cambiado para formar nuevas palabras, nuevo significado. Al principio culpó a su propio cansancio, a la mala iluminación, a la presión psicológica de su encierro. Hizo un nuevo boceto, aún más detallado, y se comprometió a volver a comprobarlo más tarde. La siguiente entrada era un testimonio de una cordura que se desmoronaba. Durante la noche la pared había vuelto a cambiar. La nueva configuración no era un cambio aleatorio, era una nueva narrativa, cruda y aterradoramente clara. La serpiente celestial ya no aparecía entre las estrellas, sino sumergida en las profundidades de la Tierra, enroscada alrededor de un núcleo oscuro y central. El texto que lo acompañaba, que Ahmed tradujo minuciosamente, ya no hablaba de viajes cósmicos, sino de custodia. Nombró a la entidad dentro de la piedra como centinela del tiempo profundo, guardián del umbral, colocada allí por manos más antiguas que el sol, para proteger contra los indignos. El castigo por la transgresión no se describía como la muerte, sino como una desaparición, un retorno al polvo silencioso del que procedían todas las cosas. Evelyn sintió un escalofrío. Podía ver el momento exacto en las notas de Ahmed en el que el científico cedía ante el hombre aterrorizado. Empezó a hacer calcos de la misma zona de la pared cada pocas horas, creando un espeluznante libro animado con una historia que se reescribía en tiempo real. Las advertencias se hicieron más específicas, más acusatorias. Los susurros que Sara había notado al principio eran ahora una presencia constante en el relato de Ahmed. Ya no eran ecos lejanos, sino voces cercanas y sibilantes que parecían emanar de la propia piedra. Ya no hablaban de estrellas, recitaban los nuevos y terribles jeroglíficos, repitiendo las frases de advertencia y juicio directamente a él, en un tono que describió como frío, paciente y totalmente desprovisto de piedad. La tumba no era un monumento estático, estaba viva, era inteligente y comunicaba su descontento con una certeza lenta e inexorable, que estaba desmantelando tres mentes brillantes, un símbolo a la vez. Las manos de la Draverin Reed temblaban mientras levantaba el último diario. Era el de James Crawford. La portada estaba gastado y las páginas irradiaban una energía frenética y desesperada que parecía emanar del propio papel. Mientras que las anotaciones de Sara estaban llenas de asombro y las de Ahmed de temor metódico, la letra de James era una tormenta de pánico irregular e inclinada, a menudo borrosa, como si la pluma hubiera sido arrastrada por una mano temblorosa. El capítulo final de su historia no era de resignación tranquila, sino de un acontecimiento aterrador e imposible que había cerrado de golpe cualquier esperanza de escapar. Sus últimas anotaciones comenzaban con una nota mundana sobre comprobar el pasadizo de entrada por 10ª vez, un ritual de desesperación. Luego las palabras explotaron en la página: la roca se mueve, no cae, no se desplaza, fluye. James lo describió como una pesadilla en perfecto silencio. La estrecha hendidura por la que habían entrado, su único vínculo con el mundo exterior, comenzó a sellarse. La piedra circundante no se desmoronaba ni se derrumbaba, parecía licuarse sin calor, una lenta y viscosa ola de roca sólida que se arrastraba hacia el interior desde los bordes,
entrelazándose a través de la abertura. No había ningún sonido, ningún chirrido de piedra contra piedra, solo una terrible e inevitable silencio. Era un proceso que desafiaba la física, la geología y la razón. En menos de una hora, la franja de cielo desértico había desaparecido, sustituida por una pared lisa y sin fisuras, indistinguible del resto de la tumba. No habían quedado sepultados por un accidente, sino por la voluntad del propio lugar. El aire, observó James con una especie de incredulidad histérica. No se viciaba, seguía tan fresco y limpio como cuando habían llegado, como si la tumba respirara por sí sola, manteniéndolos con vida a pesar de condenarlos. Esa hospitalidad perversa era peor que la asfixia. Significaba que su fin sería lento, consciente y totalmente controlado. Fue entonces cuando los susurros cambiaron. Dejaron de ser recitaciones lejanas y resonantes, se volvieron directos, personales y terriblemente claros. Las voces ya no parecían provenir de las paredes, sino del aire que rodeaba sus cabezas, dirigiéndose a cada uno de ellos por su nombre en esa lengua arcaica y sibilante. James transcribió las palabras lo mejor que pudo, con la pluma rasgando el papel. El durmiente se agita. El guardián abre los ojos. Has tocado la piedra centinela. No hay huida posible del puesto de guardia del mundo. Esta fue la revelación final y devastadora. Sus semanas de estudio, sus teorías sobre un faraón perdido o un rey predinástico se desmoronaron como polvo. No estaban en una tumba, estaban en una celda. Y no eran los aspirantes a ladrones de un monarca muerto, eran moscas que se habían posado en el hombro de un gigante dormido. La entidad enterrada en la tierra no era un gobernante humano que esperaba la vida después de la muerte, era un centinela, como habían sugerido las paredes cambiantes de Ahmed, pero mucho más antiguo y poderoso de lo que se habían atrevido a imaginar, un ser colocado allí como guardián, vigilante de algo inimaginable, de una época anterior incluso a la concepción de la primera civilización del Valle del Río. No solo habían entrado en un espacio sagrado, sino que habían activado una alarma en un sistema de seguridad cósmico, y la respuesta silenciosa y pétrea fue el primer paso suave de su despertar. Las últimas páginas del diario compartido ya no eran obra de manos individuales, sino un testamento colectivo, escrito por turnos con un propósito sombrío y solemne. El terror frenético que había caracterizado la última entrada en solitario de James se había desvanecido, sustituido por una aceptación escalofriante y lúcida. Los susurros no habían cesado, pero los arqueólogos habían dejado de oírlos como amenaza. Se habían convertido en una letanía constante y monótona, un zumbido de fondo de un poder antiguo que afirmaba su naturaleza y su función, y el trío había decidido finalmente escuchar. Dedicaron las horas que les quedaban, o los días. El tiempo había perdido todo su significado en la oscuridad eterna, a un último y desesperado acto de erudición. No serían recordados como víctimas, sino como testigos. La elegante mano de Sara volvió a aparecer, describiendo artefactos que habían pasado por alto inicialmente en su búsqueda de un entierro real. Eran pequeños discos del tamaño de la palma de la mano, de un metal frío al tacto increíblemente ligero, pero que no podían rayar ni siquiera con sus herramientas más duras. Su composición era diferente a cualquier elemento conocido, una sustancia gris plateada que parecía absorber la luz de sus linternas. Los precisos bocetos de Ahmed acompañaban las descripciones, detallando los patrones geométricos grabados en los discos que reflejaban los jeroglíficos cambiantes de las paredes. Patrones que, según su teoría, no eran decorativos, sino una forma de almacenamiento de información, un lenguaje de pura energía. Pero fueron las tallas las que no habían cambiado, las que revelaron la aterradora verdad. En un nicho hundido detrás de donde ahora se sentaban, encontraron una única estela de basalto. Su mensaje era permanente, un mandamiento fundamental para este lugar. No representaba a una sola entidad, sino a muchas de esas serpientes estelares enroscadas. Se mostraban colocadas en lo más profundo de la Tierra, en puntos específicos y poderosos de todo el planeta, bajo montañas, bajo el hielo polar, en las fosas abisales de los océanos. Cada una era una guardiana, una centinela, y no custodiaban tesoros ni conocimientos para una civilización, custodiaban el mundo de ese conocimiento. Las tallas sugerían que los centinelas habían sido colocados por una civilización tan antigua que precedía al propio Egipto, una cultura que había desbloqueado poderes que amenazaban el tejido de la realidad. Habían creado a estos guardianes no como monumentos, sino como salvaguardias, guardianes eternos para garantizar que ciertas puertas del conocimiento permanecieran selladas para siempre. Sus últimas palabras fueron un esfuerzo conjunto, una última entrada firmada por los tres con una letra temblorosa pero decidida. No era una súplica de auxilio, sabían que eso era imposible, era una advertencia,
impregnada de un profundo y doloroso arrepentimiento por su propia ambición. Rogaban a cualquier alma futura que pudiera romper el silencio que diera media vuelta, que dejara al guardián en su letargo. Escribieron que el zumbido era el sonido de su corazón dormido y que los susurros eran los ecos de su vigilancia. Perturbarlo aún más era arriesgarse no solo a la muerte, sino a un desmoronamiento. Los centinelas no eran malvados, eran necesarios. Eran los cerrojos de una prisión que contenía una oscuridad que la mente humana no estaba destinada a comprender. Un poder de los tiempos profundos, antes de que el tiempo tuviera nombre. Su última frase era un imperativo sencillo y tajante. El mundo no está preparado para lo que duerme aquí. Dejadlo dormir. La tinta se acabó allí. Dejaron las plumas, ordenaron sus hallazgos y se sentaron contra la fría pared de piedra, eligiendo mirar a los ojos del guardián con dignidad silenciosa en lugar de con miedo frenético. Su último acto fue una advertencia para aquellos que inevitablemente les seguirían.